Hola chicos, literatura 81. Hoy un poeta romántico enorme. Decir Zorrilla, ya no digo en su ciudad, en Valladolid, que allí lo es todo, sino en el resto de España, más antes que ahora. En vida fue algo impresionante. Se le declaró el poeta nacional en Granada, bombo y platillo, llenó espectáculos, sus poemas y sobre todo sus leyendas, la gente se las aprendía y se las sigue aprendiendo de memoria. En fin, yo estaba haciendo mis apuntes, como normalmente hago, pero he decidido, digo, ¿y por qué lo vas a decir tú mal dicho si en el libro está excelentemente dicho? Y entonces voy a leer rápidamente lo del libro, un poco así parafraseándolo, y luego pasaré a otro que me ha encantado, que es una antología poética, donde hace la reseña de los distintos poetas y está muy bien hecha, porque cita y pone comentarios de personas ilustres, inclusive la opinión de Zorrilla sobre él mismo, que nos sorprenderá bastante. Era bohemio, pero humilde, modesto. No le importaba el dinero. Tuvo dos malas suertes en su vida: tener un padre excesivamente autoritario, monárquico, que nunca le dio la bendición a lo que hacía. Era aplaudido en toda España y en su casa no lo podía ver su padre. Y también su primer matrimonio. Se casó con una mujer mayor que él, no le fue bien, hasta por escapar de ella se marchó a México, solo te digo eso. En fin, mira, nace en el 17, es decir, cuando ya el rey Fernando VII ha vuelto de Francia, ha instaurado a traición la monarquía, aboliendo el absolutismo, aboliendo la Constitución de Cádiz, que luego se la harían jurar, etc. Bueno, pero para eso tiene los capítulos de historia, si lo quieres. Y vive hasta el 93, cuando ya prácticamente se había acabado el romanticismo, cuando ya los gustos eran otros, eran los del realismo, de Galdós y compañía. Pero bueno, se dio a conocer en Madrid, donde había asistido o había acudido como la abeja acude a la miel de los poetas, desesperándose de los estudios de leyes que su padre a toda ultranza quería que hiciese, y él, desobediente, que por eso lo pagó luego con su padre, no le hizo caso. Se marcha a Madrid. Pasa mucha hambre. Bueno, antes decía, pasa más hambre que un maestro escuela. Pero entre un maestro escuela y un poeta, por ahí, la historia, no sé quién habrá pasado más hambre. En fin. Y se dio a conocer en Madrid leyendo unos versos en el entierro de Larra, que luego ya te los leeré porque están por ahí. Su temperamento, por supuesto, muy inquieto, le iba a Francia y más tarde a México, aunque México ya te he dicho que por qué, por huir de su mujer. Vuelto a España, se le envió, es decir, se le da algún cargo, porque la verdad es que les daba pena. Un señor que no se preocupaba nunca de su sustento iba pasando miserias. Malvendía sus obras, concedía los derechos, incluso en el Parlamento de aquellos gobiernos tanto conservadores, moderados y liberales de la reina María Cristina, de la regente, llegó a hablarse de darle una pensión a este señor poeta que se preocupaba de sus versos y no se preocupaba de su condumio. Coronado poeta, profunda, ahora aunque pase muy rápidamente por algunas cosillas, tranquilo porque luego las volveremos a leer, profundamente católico, eso sí, profundamente católico. Zorrilla no adoptó nunca la actitud escéptica o agnóstica de un Espronceda o de un Larra. No obstante, su vida desordenada, porque fue un caos, y bohemia, fue genuinamente romántico.
La obra poética, las leyendas. Las leyendas son maravillosas. Tienen tal musicalidad en la palabra que es que te da gusto leerlas. En el vídeo siguiente procuraré leerte algunas leyendas y alguna escena de su gran obra Don Juan Tenorio. La leyenda. La obra de Zorrilla se halla dentro de la línea del romanticismo conservador. Es decir, si hubo, como casi todos los movimientos, hay un movimiento romántico liberal, hubo otro conservador. Entonces, él, por su aquiescencia a todo lo católico, a los dogmas de la Iglesia, se encasilla en el romanticismo conservador. La leyenda y la historia española constituyen para él la principal cantera de asuntos, aunque no estaba bien impuesto en historia, como casi todos los románticos. Claro, no quisieron estudiar en la escuela y luego quieren escribir sobre la historia de España. Pero a ellos no les interesaba la verdad. Hay una frase muy bonita luego que te leeré. Pero su misma facilidad, la facilidad que tiene de diversificar, le perjudica porque a menudo todo lo reduce a un simple fluir de palabras sonoras. Es decir, hay algún momento en que se olvida del contenido para acudir solo a la forma. Mira qué bien suena. Oye, pero es que lo que dice, déjate en paz de lo que dice. Fíjate qué bonito, qué bien suena. La musicalidad. Ahora bien, si Zorrilla careció de verdaderas dotes líricas, que hay muchos que se la niegan. Es decir, él dicen que no fue un poeta lírico. Le faltaba sentimiento y subjetividad. Y entonces le era más propicio la narración. Pero claro, al narrar episodios de alta emotividad, pues es muy fácil confundirlo también con un poeta lírico. Pero como tal poeta lírico no lo clasifican. Prefieren llamarle poeta narrativo. Entre las poesías líricas de la primera época destacan las conocidas orientales. Las leeré, uno de ellos, un romance, en el vídeo siguiente. Mucho mejores son las leyendas. Zorrilla se nos ofrece aquí como un maestro del relato, combinando sabiamente la intriga, la sorpresa y el misterio. Se han hecho célebres las leyendas de Margarita la Tornera, vete tomando nota si quieres, Margarita la Tornera, sobre el tema de la monja pecadora que vuelve al convento después de haberse pasado la buena vida. O sea, fue monja, se escapa, se da a la vida y a sus placeres y luego vuelve al convento arrepentida. Esta era Margarita la Tornera. La tornera supongo que viene por el torno ese que está en los monasterios de clausura, que es una especie de rodillo vertical que permite poner cosas para pasarlas del interior al exterior y viceversa, o ir a la persona que está dentro y la de dentro fuera, y entonces se dice el torno. Esta monja, Margarita, la llamarían así por ser la hermana tornera, digo yo. Otra, que si esta te leeré unos buenos trozos, a buen juez, mejor testigo. A mí se me pone la carne de gallina cada vez que la leo y no puedo remediarlo. Espero leerla sin que se me quiebre la voz. Bueno, pasamos al teatro, la producción teatral, los dramas. El teatro de Zorrilla descansa como su poesía sobre la tradición española. El instinto dramático, el olfato dramático del autor, visible ya en las leyendas, halla su más cumplida manifestación, su mejor desarrollo en el teatro. En estas obras, escritas en la década de los 40, es decir, 1835, 38, o sea, la década de los 40, no, perdón, la década de los 40 sería los 41, 42, etc. Supongo yo que se refería a ella. Sí, la intriga se desarrolla con habilidad, la acción es siempre viva, no te deja dormirte en la butaca, no. Y los personajes están trazados con pocos, pero enérgicos rasgos. No hace personajes complicados. Al bueno le hacen muy bueno, al malo le hacen muy malo, al valiente le hacen muy valiente y al cobarde le hacen muy cobarde. Personajes simples. Con Don Juan Tenorio,
escrito en 1844, década de los 40, vuelve a surgir la escena del personaje creado por Tirso, el Don Juan de Tirso, el burlador de Sevilla, etc. La novedad más importante introducida por el poeta, es decir, ¿hay algo que aporte nuevo respecto a aquel Don Juan tan manido y tan manejado en la historia? Sí. Y es que este Don Juan no se condena, se salva. Después de haber llevado la vida que llevó burlando, matando y todo eso, más romántico todavía. Lo salvamos. ¿Y por quién? Por el amor de la mujer, de doña Inés. El tenoro, fíjate cómo lo pone él, abunda en descuidos, efectismos pueriles y ráfagas de lirismo trivial. No obstante, los defectos no son tantos como imaginaba el autor, que el autor todavía le hace una crítica peor de las que le hicieron a él, que aquí ya se la ha hecho no muy buena. Y estos errores se hallan compensados con muchos aciertos. Por ejemplo, el brillante dinamismo de la acción, la firmeza con que están trazados los rasgos psicológicos, pocos pero muy firmes, sobre todo del impetuoso protagonista, y la idealización de doña Inés. La mujer pura, la mujer que con su pureza es capaz de salvar a un asesino. ¿Con qué? Con su amor, con su entrega. Otra obra, también de este corte, Traidor, Inconfeso y Mártir, que la hizo al final ya de la década, en el 49. Traidor, Inconfeso y Mártir. Representa dentro de su producción el máximo equilibrio. Aquí ya no se escapa en fervores y ya va un poquito más pausado, haciendo las cosas mejor. En Traidor, Inconfeso y Mártir. Modifica la verdad histórica, no le importaba mucho. Que la historia no fue así, Zorrilla. ¿Y qué? Haciendo que el pastelero de Madrigal, el pueblo, que fue ahorcado por intentar suplantar la personalidad del rey don Sebastián de Portugal. Pero fíjate, creían que se hacía pasar por el rey, pero la realidad es que era el mismo rey, que desapareció en la batalla de Alcázar-Quibir. Y al final, después de ajusticiado, descubren que sí que era quien decía, no era un usurpador, y matan al mismo rey. Ahora cojo el otro libro, este libro, Un pequeño tesoro, Historia y Antología de la Poesía Española, de Sainz de Robles. Lo he pedido prestado en la biblioteca del sitio donde estoy. Precioso, me ha venido al pelo. Y aquí hace una reseña de los distintos autores. En concreto, de Zorrilla, dice: estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, donde su padre le mandó. Cursó leyes en Toledo, realmente no las cursó, y en Valladolid tampoco las cursó. Hacía que las cursaba, sin llegar a licenciarse, por supuesto. Se dio a conocer como poeta en el entierro de Larra, leyendo al borde de la tumba de este, ante el asombro de los concurrentes. ¿Qué es esto? ¿Quién es este chico? Un adolescente era, que lo desconocía. Aquellos versos que empiezan: este vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedio del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Y continúa. La gente se quedó impresionada. Recuerda que ya este entierro de Larra, que se había suicidado, ya era suficientemente emotivo y de concitar a toda la clase escribiente de Madrid. Un matrimonio desdichado le hizo ir a México, donde el emperador Maximiliano de México le protegió decididamente, este poeta, para mí, nombrándole director del Teatro Nacional de México.
De regreso a España, cuando cae Maximiliano, malvivió de pequeños empleos oficiales que le iban llevando de un sitio a otro. Volvió a casarse, malvendió sus obras más productivas, ingresó en la Academia de la Lengua en 1848 con un magnífico discurso en verso. Sabéis que a los académicos, cuando los nombran para ocupar un sillón de la Real Academia, esos sillones que van todos con las letras del abecedario, la A mayúscula, y hay otro sillón con la A minúscula, es decir, la M y la M mayúscula y minúscula. No se pone aquí qué letra era la de Zorrilla, pero que hizo un discurso en verso. Que fue Zorrilla un enorme poeta lírico, nadie lo pone en duda. Las características fundamentales del romanticismo se dan en Zorrilla con tanta plenitud y energía como pureza. Y si quieres tomar nota de estas características que te valen ya como características para todo el romanticismo, para todos los poetas románticos, no solo para Zorrilla. Zorrilla las tuvo y en gran medida. Mira, si te pregunta algo, características del románico, cosas de esas que se ponen siempre en los exámenes, ¿no? Dice, espíritu cristiano. Espíritu, tratándose de Zorrilla, que ya sabes que fue un conservador. Espera. Afición a lo medieval. Edad media. Sentimiento monárquico. De los conservadores, claro. Y luego, dentro de la escenografía, castillos, ruinas, noches de tormenta, tempestuosas, luna lívida, pálida, penumbras, entre las sombras. Luego, un lenguaje enfático. Nada de moderación, siempre hay que hablar con el alma en la boca. Lenguaje enfático. Imágenes en las palabras, exclamaciones, colorido, etc. Y ahora es cuando dice, pone en duda que fuera realmente un lírico. Dice, ¿fue Zorrilla un auténtico poeta lírico? Para críticos muy famosos como Valera, el padre Blanco García, Bonilla, Cueto, Zorrilla fue un poeta romántico narrativo, que ya lo hemos dicho, dramático y épico. Narrativo, sobre todo por las leyendas, dramático por sus obras y épico también. El lirismo exige intimidad y egocentrismo, cosa que Zorrilla no tenía ni la una ni la otra. Ni intimidad, no era intimista, ni era egocéntrico, para ser un buen lírico, que bucean en su interior. Zorrilla no. Visión. Es ante todo un enamorado de la musicalidad mágica de la palabra, que bien suena, a la que sacrifica cualquier idea o ideal, por grandes que sean. Se olvidaba, dijimos, del contenido y va a la forma. Es el elemento acústico o musical, es inseparable de la poesía zorrillesca, que acaba de producir el arrobo del agua en los surtidores, del ruiseñor entre las hiedras o del arabesco que convierte las letras del alfabeto cúfico en motivo ornamental hasta el infinito desarrollado y repetido. Esto lo decía el crítico Oliver. Color, imágenes, sonoridad. Estos son los hallazgos maravillosos de Zorrilla. Viendo esto, realmente parece que estemos hablando de un movimiento posterior, que fue el modernismo, que tenía esto también, la sonoridad, el color, la viveza.
con un poco de exageración y con un poco de modestia, el mismo Zorrilla, fíjate lo que decía, confesó: he aprendido mucho desde muy joven y una cosa muy difícil de poner en práctica: el arte de hablar mucho sin decir nada. Hombre, no sea tan malo con usted, ¿eh? Sí que decía, pero él se daba cuenta muchas veces de que estaba más metido en la hojarasca que en la leña, pero le encantaba. Dice que es lo que consiste generalmente mi poesía lírica. Y para explicar sus éxitos con similar modestia, escribió así a don Cristino Martos, agradeciéndole la concesión de la Gran Cruz de Carlos III que le había dado: mis obras son muy numerosas, pero son más las incorrectas de las producidas por los poetas de nuestro siglo. Me complace y me duele hallarme en esta ocasión de declararlo espontáneamente. Deben mis obras su fama a la época innovadora en que las empecé a publicar, a los alardes de religión y de españolismo de los que están salpicadas, a los asuntos populares que tratan, a mi larga ausencia en mi país, a lo novelesca que supone el vulgo mi vida en regiones remotas, y más que todo esto, a la fortuna y a mi genara osadía que me acompaña desde mi juventud. Es decir, reconoce que fue un tío con suerte. Y acierta el poeta decisivamente en señalar algunos de los motivos que motivaron su inmensa popularidad: religión, españolismo, musicalidad, su gestión personal. Como cristiano, creyó más interesantes de contar las creencias ortodoxas de la religión, llenas de suavidad, delicadezas y señorío, que las fiestas y ceremonias paganas llenas de sensualismo, hastío y brutalidad, según él opinaba, o según opina este autor, como lo que se dio, por ejemplo, en el Renacimiento, o también al final con Góngora. Voy a detenerme aquí porque no me gusta propasarme en el tiempo, para que respires un poquito, y continúo en el siguiente. Hasta ahora.